Capítulo 1. La peor cena imaginable. Parte 1. Y así, eso nos lleva de vuelta al presente. Me liberé de Reina y los bomberos y me zambullí en el fuego carmesí, entonces, ¿qué estaba haciendo exactamente acostado aquí como un idiota en un bosque que nunca había visto antes? Me abrí paso a través del rugiente mar de llamas y logré llegar hasta la cocina. Luego agarré apresuradamente el cuchillo de mi viejo, pero en ese instante, el edificio se derrumbó con una tremenda cacofonía de ruido. Debería haber sido aplastado, quemado por las llamas y el humo mientras sostenía el cuchillo con fuerza. Y sin embargo, no pude encontrar una sola quemadura o incluso una marca de quemaduras en mi cuerpo. Y además de eso, estaba sosteniendo el cuchillo de mi viejo, que debería haberse quemado junto conmigo. Yo, supongo que esta es realmente la otra vida, ¿eh? Le pellizqué la mejilla para que revisara y, efectivamente, me dolió. Supongo que tiene sentido. Ya sea que se trate de la otra vida o lo que sea, al menos estaba claro que esto no era un sueño o una alucinación. El olor a hierba en el aire era tan fuerte que se sentía casi sofocante. Soplaba una brisa húmeda y tibia. Podía sentir el sudor rodando por mi mejilla. La vaina de magnolia blanca del cuchillo se sintió suave al tacto. No hay forma de que esto haya sido un sueño o una alucinación. Entonces, realmente morí. Grité a nadie en particular, luego caí al suelo. Bueno, supongo que no es sorprendente que haya muerto. Quiero decir, fui y me zambullí en ese mar de llamas, así que supongo que ese es el resultado natural. Aún así, seguía siendo un hecho que no podía simplemente hacer la vista gorda. La razón por la que había ido e hice algo tan idiota en primer lugar era porque no quería ver esa expresión desesperada en el rostro de mi viejo. Pero no tenía sentido si no solo perdía el cuchillo, sino mi vida por encima. Hace 10 años perdió a su esposa por una enfermedad. Ahora perdió su tienda, y su hijo, e incluso su precioso cuchillo Sakeki. Entonces, ¿para qué le quedaba para vivir? Apreté el cuchillo en su funda con ambas manos, cerré los ojos y apreté los dientes. Si no hiciera todo eso, me habría derrumbado en un montón feo y sollozante. Estoy seguro de que Reina también debe estar llorando ahora. Crecimos juntos como si fuéramos hermanos, pero ahora nunca la volvería a ver a ella ni a la única familia que me quedaba, mi viejo, nunca más. Al igual que mi papá, había perdido cualquier cosa y todo. ¿Cuál fue el punto de mi vida? Justo cuando esa dolorosa pregunta me vino a la mente, escuché un susurro del arbusto cercano. Esto fue seguido por el inconfundible bramido de una bestia. Lentamente miré en esa dirección, aún acostado de lado. Al otro lado del arbusto, en la penumbra oscura, dos destellos rojos ardientes me devolvieron el brillo. ¿Qué es eso? ¿Es algún tipo de diablo o demonio? Este lugar parecía un paraíso del sur, pero tal vez en realidad era el infierno en lugar del cielo. La animosidad en esos ojos era lo suficientemente fuerte que no pude evitar pensarlo. Vamos, dame un respiro. No hice nada tan malo cuando estaba vivo. ¿Verdad? Me levanté bien y despacio, para no provocar lo que fuera que me estaba mirando. Y luego, finalmente se mostró. ¡Wow! Fue un jabalí. O bien, algo que se parecía mucho a uno. La cosa era una bestia de 4 patas que se parecía a un jabalí, y debe haber sido de unas 200 libras. Su pelaje duro, parecido a un alambre, era de un marrón tan oscuro que casi parecía negro, y su cabello se erguía desde la cabeza hasta la espalda como un mohawk. Sus piernas eran cortas, pero sus muslos eran bastante gruesos. Tenía un hocico aplastado, con 3 juegos de colmillos afilados sobresaliendo. Los pequeños ojos que me miraban estaban fijos a los lados de su cara. Su gran cuerpo era corto, robusto y de aspecto redondo. No importaba cómo lo mirara, parecía un jabalí. Y, sin embargo, no podría ser uno.
Eso fue porque había dos espléndidos cuernos blancos que crecían en su frente, como para formar un par con sus colmillos. ¡Wow! Cuando lo vi patear el suelo con las patas traseras por el rabillo del ojo, salí corriendo tan rápido como pude. Los jabalíes que conocía aparentemente podrían subir más de 40 kilómetros por hora, pero, ¿qué pasa con este tipo? Y los jabalíes que conocía eran omnívoros, pero no solían perseguir a las presas vivas. ¿Pero eso sería cierto aquí? Mientras pensaba en esas preguntas en el fondo de mi mente, corrí desesperadamente tan rápido como pude. Corrí mucho cuando estaba vivo, ¿y ahora también tengo que hacerlo en el más allá? Tal vez no tenía nada que temer ahora que ya estaba muerto, pero estoy seguro de que ser apuñalado por esos cuernos y colmillos me dolería mucho más que pellizcarme las mejillas. Y así, corrí lo más rápido que pude. Es posible que haya tenido suficiente margen de maniobra para dar la vuelta, pero en cambio salté sobre la maleza, empujé las ramas y me lancé entre los árboles. Corrí y corrí, y seguí corriendo. Y entonces, otro desastre me sucedió. ¡Bah! De repente, el suelo se cayó de debajo de mí. Fue una trampa. El mundo estaba girando, y sentí un golpe sordo corriendo por mi cabeza y espalda. Había llegado al fondo del pozo antes de saber lo que estaba pasando. ¡Oh! Maldita sea, ¿qué diablos está pasando aquí? Ahora extendido en el fondo del pozo, miré hacia arriba. Pude ver un recorte circular del paisaje forestal. Por mirarlo, supongo que el hoyo tenía unos 3 metros de profundidad. Si esto fue hecho por el hombre, debe haber tomado un poco de esfuerzo armarlo. Maldición. Dame un respiro ya. Afortunadamente, en este momento no parecía probable que la cosa con aspecto de jabalí cayera detrás de mí, así que me puse de pie y metí el cuchillo en mi abrigo. Pero entonces, un repentino dolor caliente me atravesó el tobillo derecho. Parece que debí haberlo torcido cuando me caí. Fui arrojado a las profundidades de este bosque sin siquiera saber lo que estaba pasando, y fui perseguido por una criatura desconocida, y para colmo me caí en un pozo. Y como beneficio adicional, incluso fui y me torcí el tobillo. Esto es lo peor. Es tan malo que todo lo que puedo hacer es reír. No, espera, esto no es cosa de risa. No podía reírme del asunto, así que me enojé. Maldición. No sé si es un dios o un demonio haciendo esto, pero, ¿qué haría para merecer esto? ¿Realmente lo arruiné tanto en la vida? Puede que mi muerte no haya sido motivo de jactancia, pero no puedo imaginar que me haya ganado un castigo tan malicioso. Incluso si tienes algún tipo de problema conmigo, al menos podrías elegir un infierno más agradable en el que meterme. Seguro que eres ruidoso. Esa voz repentina fue tan impactante como ser golpeado en la cabeza con un bate de metal por detrás. De repente, una silueta oscura apareció en mi vista circular del cielo en lo alto. ¿Qué estás haciendo causando tal alboroto en un lugar así? Era la voz de una mujer joven, pero había un tono masculino. Era un poco ronco y contundente, pero aún tenía un sonido agradable. La luz del sol que se filtraba a través de los árboles solo proporcionaba luz de fondo, así que no podía decir exactamente cómo era ella. Decidí tratar de entablar una conversación, sintiéndome realmente aliviado al descubrir que había personas en este mundo. Como puedes ver, parece que me he quedado atrapado en una trampa. No sé quién lo hizo o por qué, pero seguro que es una broma horrible de su parte. Después de un breve silencio, una voz hostil respondió: yo soy quien puso esa trampa. Esa trampa estaba destinada a atrapar Jiva, pero un humano no me llenará el estómago. ¿Tienes idea de lo duro que trabajé para preparar eso? No, bueno, ya ves, lo siento. Espera, soy yo quien debería disculparse aquí. No hubo respuesta. Correcto. Pero sí, fue mi error, arruinando todo ese trabajo duro. Lo siento. Ya me estoy disculpando,
Así que no podrías ayudarme a salir de aquí. No debería ser tan profundo que no puedas escalar por tu cuenta. La silueta parecía que estaba a punto de irse, así que desesperadamente grité, no, espera. La cosa es que me torcí el tobillo cuando me caí. No es nada malo, pero es suficiente para evitar que salga de aquí. Lo siento, pero ¿podrías echarme una mano? Ese es tu problema. Solo ve y toma una siesta de tierra. La silueta desapareció de la vista. Oye, espera, eso es demasiado cruel, vamos, sálvame. No hubo respuesta. ¿Realmente me va a dejar morir? ¡Ey! Te lo ruego. Si me dejas aquí, moriré de hambre. Si tienes corazón, vuelve y sálvame. Realmente eres ruidoso. Respondió la voz, aún fuera de la vista. Fue entonces cuando un extraño objeto cayó repentinamente y colgó frente a mí. Estaba hecho de las enredaderas que había visto aquí y allá sobre el bosque. La cosa estaba hecha de 5 o más de ellos agrupados, y cuando fui a tirar de ella, se sentí bastante resistente. Date prisa y sube ya. Oh, entonces ella tenía la intención de salvarme desde el principio, ¿eh? ¡Qué mujer tan mezquina! ¿Es esto lo que la gente llama tsundere? En cualquier caso, dejo que su misericordia se apodere de mí. Las extrañas circunstancias en las que me encontré me hicieron sentir aún más agradecido. Puse un pie en la pared mientras pensaba que una vez que saliera de aquí, le daría todo mi agradecimiento. Me dolía el tobillo torcido, pero no era lo suficientemente malo como para no poder soportarlo. En cualquier caso, me levanté desesperadamente, mientras la tierra negra se desmoronaba bajo mis pies a medida que avanzaba. Aún así, solo me estoy confundiendo cada vez más sobre lo que está sucediendo aquí. Si esto era un infierno, entonces era muy extraño que un Salvador viniera a rescatarme de esa situación. Además, tenía la sensación de que funcionaban igual que antes de mi fallecimiento, por lo que el hecho de que estaba muerto no se había asimilado. Bueno, solo tengo que hacer lo que pueda, supongo, pensé mientras sacaba lo último de mi fuerza para llegar a la superficie. Y con eso, había escapado con seguridad de la trampa. Se había vuelto un poco más oscuro, así que pensé que la noche debía acercarse rápidamente. Oh. Ah, gracias. Realmente me salvaste. Me dejé caer al suelo, luego me incliné ante mi Salvador. Se quedó allí mirándome de manera imponente, luego, sin decir una palabra, empujó lo que sostenía en mi cara. Era la punta plateada brillante de una espada de aspecto salvaje. Muy bien, ¿quién eres tú? La brillante y salvaje espada seguía presionada contra la punta de mi nariz. Seguro que se veía bien. La longitud parecía ser de unos 80 centímetros, mientras que tenía aproximadamente 10 centímetros de ancho. Todo era bastante grueso como un machete, pero aún así, el filo de la cuchilla era sin duda bastante afilado. Algo así podría atravesar la carne y los huesos de cualquier presa. Oye, espera, este no es el momento para estar impresionado por algo así. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa con el saludo violento? Ya me disculpe por la trampa. Cesa tu charla. Solo date prisa y responde la pregunta. La chica parecía haberse calmado, pero eso en realidad se sentía aún más aterradora. Miré de un lado a otro entre la cara de la niña y la punta de la cuchilla, luego suspiré. Antes de eso, ¿dónde estoy exactamente? No tiene la sensación del más allá, de alguna manera, pero... Este es el bosque al pie del Monte Morga. Monte Morga. En el territorio del Reino Occidental de Selva, gobernado por el duque Yenous. ¿De dónde demonios vienes? En serio, no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero aún así, considerando las circunstancias,
No vi otra opción que responder con sinceridad. Nací en un país llamado Japón. La prefectura de Chiba, para ser específicos, ¿lo conoces? Japón. Chiba. Sí, ella no había oído hablar de eso. Por supuesto que no. Con toda probabilidad, este era un mundo completamente alejado del país conocido como Japón en todos los sentidos imaginables. Quiero decir, en el mundo donde nací, no había jabalíes con cuernos, ni había chicas que caminaran con espadas tan enormes. Y además, esta chica se veía diferente a cualquiera que haya visto antes. Su piel era oscura, como una especie de color chocolate cremoso. Y, sin embargo, su cabello era rubio opaco. Y además de eso, sus ojos eran de un azul profundo. Su cabello castaño dorado parecía ser bastante largo, pero lo había arreglado de una manera inusual usando una correa de cuero. Sus ojos azules brillaban con un brillo fuerte y agudo sobre ellos, incluso en esta tenue luz. En cuanto a sus rasgos faciales, bueno, definitivamente era guapa. Sus ojos ligeramente arqueados recordaban a un gato montés, y tenía una nariz delgada y perfectamente formada y labios pequeños del color de las flores de cerezo. Tenía unas bonitas y suaves líneas en las mejillas, que le daban a su rostro un aspecto un tanto infantil, pero debía de tener más o menos la misma edad que yo. Sí, ella era una bella belleza de alto nivel. En realidad, tal vez sería mejor llamarla incomparable, por cierto. Al menos a nivel personal, no pude evitar encontrar esa combinación de piel oscura y labios rosados increíblemente sexy. Aún así, ¿qué pasaba con ese atuendo? Tenía una gruesa capa de pelaje marrón negruzco sobre los hombros. Debajo de eso, ella tenía una tela de un tono impresionante envuelto alrededor de su pecho y cintura, y nada más. Había patrones complejos y hermosos en la tela, y no se veía en mal estado en lo más mínimo. Pero aún así, ese atuendo fue demasiado estimulante. En cuanto al resto de su atuendo, llevaba un collar hecho de numerosos cuernos o colmillos blancos y un brazalete de nueces encadenadas, y tenía un pequeño cuchillo en una vaina de cuero colgando de su cintura. Y así, su piel suave y oscura estaba bastante generosamente expuesta. Ah, y ella tenía lo que parecían cinturones de cuero envueltos alrededor de sus tobillos, que deben haber sido una especie de calzado. Sin embargo, frente a una belleza tan deslumbrante y excesivamente expuesta, el único pensamiento que pasó por mi mente fue, ¡guau! Sus rasgos faciales pueden haber sido adorables, pero la expresión de su rostro era feroz. Sus ojos ardían con la intensidad de un verdadero gato montés, y sus hermosos labios estaban firmemente fruncidos. Era bastante alta para una niña y tenía un cuerpo delgado. Sin embargo, no había ni una pizca de debilidad en ella. Sus brazos, piernas, hombros y estómago desnudos estaban tensos como un látigo de cuero, sin siquiera un poco de exceso de grasa. Además de eso, ella también tenía cicatrices blancas esparcidas aquí y allá, contando lo dura que era su vida. Era una chica que parecía estar llena de algún tipo de energía y fuerza primarias, del tipo que el hombre moderno había perdido al confiar tanto en la ciencia. Todavía. ¿Qué es este olor? Me había estado preguntando eso desde que me encontré cara a cara con esta extraña chica. Era un aroma increíblemente complejo. Era dulce, como fruta demasiado madura. Una fragancia suave como flores a punto de florecer. Refrescante, como hierbas secas. Solo un poco potente, como especias fuertes. Y ese aroma abrumadoramente delicioso de carne y grasa animal. Parte 2. Todos esos olores se fundían juntos de manera compleja para tentar positivamente mis fosas nasales. No es para presumir, pero como alguien que se había entrenado para ser chef desde la infancia, mi sentido del olfato es definitivamente superior al promedio. En cualquier caso, fue un aroma que despertó mi hambre. Y actuando de acuerdo con ese pensamiento, mi estómago dejó escapar un gruñido. La espada de la niña vaciló, como si mostrara un poco de vacilación. ¿Qué pretendes? Oye,
no tiene nada que ver con mis intenciones, solo tengo hambre. Mi estómago agregó un gorgoteo. Sí, no me veía exactamente bien aquí. Las cejas bien formadas de la niña se alzaron de una manera bastante peligrosa. Oye, deja de jugar, estás tratando de burlarte de mí. En serio, no estoy jugando. Quiero decir, no puedo controlar exactamente mi fisiología, ¿verdad? Mi estómago reaccionó naturalmente a ese delicioso olor sobre ti. ¿De qué estás hablando? No tengo nada de comida y hoy no pude pescar nada, gracias a ti. Correcto, como dije, lamento haber arruinado tu trampa, pero aún así. El final de mi oración fue acompañado por un growl. Mi estómago realmente estaba siendo demasiado ruidoso. Ah, eso es malo. La mirada en el rostro de la niña se estaba volviendo cada vez más peligrosa, y sus hombros incluso habían comenzado a temblar. ¿Estaba realmente a punto de morir por segunda vez por una razón tan estúpida? En cualquier caso, no tenía la más mínima intención de jugar con tu territorio. Quiero decir, también es un problema real para mí, ser arrojado a un lugar como este sin tener idea de lo que está sucediendo. Pero si es un problema, me iré tan pronto como yo. Grobobobobl. Estoy acabado. No importa cuán sincera sea la disculpa que pueda ofrecer, mi estómago simplemente se encogerá y la arruinará. Fue entonces cuando la niña de repente miró a un lado. Mientras mantenía la espada en su mano derecha apuntada sobre mí, su mano izquierda fue a cubrir su boca. El temblor de sus hombros se hizo cada vez más violento. ¿Qué pasa? ¿Grobl? La hoja cayó al suelo, de punta. El rostro de la niña era rojo remolacha. ¿Oye? ¿Te sientes enfermo o algo así? ¿Grobl? ¿Grobl? Fue entonces cuando un pft salió en una especie de tono extraño. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas mientras me miraba. Está bien. No hables. Su voz parecía débil, de alguna manera, haciéndome sentir aún más preocupada. Vamos, incluso si me preguntas eso, Graul. Growl. La niña había estado usando su espada como bastón, pero ahora de repente se cayó de espaldas. Y luego, soltó un buajajajaja. Ah, ella también es súper linda cuando se ríe. Oh, pero espera, ella solo estaba tratando de contener su risa. Después de ese ataque de risa, la niña se puso de pie mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos, luego volvió a apuntarme con la espada. Entonces, ella simplemente dijo, «Estás muerto». ¿Por qué? Apresuradamente intenté retirarme, todavía sentado en el suelo. Sin embargo, esperar detrás de mí era la trampa de la que acababa de salir. La punta de metal se acercó constantemente a mi nariz. Esta es la mayor vergüenza que he enfrentado en toda mi vida. Juro que te mataré. Incluso en la oscuridad de la noche, pude ver claramente que su cara estaba roja como la remolacha. ¿Ella está avergonzada? ¿Entonces ella realmente es una tsundere? No, espera, eso no está bien. En cualquier caso, no puedo dejar que me maten por algo como esto. Cuando mi mano finalmente llegó al borde del hoyo, levanté mis manos en una súplica para sostener. Si este grosero estómago mío ha herido tu orgullo, entonces te pido disculpas, es mi hambre la que tiene la culpa. Y ahora que lo pienso, no he comido nada desde el almuerzo de hoy. Ella se quedó allí en silencio. En serio estoy en apuros, no sé qué tipo de lugar es este, ni por qué estoy aquí, ni nada. Si me matas ahora, sin saber nada, entonces, ¿por qué lo harías? ¿Por qué arriesgué mi vida al sumergirme en esas llamas?
Cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, mis palabras de repente quedaron atrapadas en mi garganta. No podía pensar en otra cosa que hacer, así que miré fijamente a los ojos de la niña. Los profundos ojos azules de la niña de alguna manera los miraban como si estuvieran mirando a una especie de criatura misteriosa y desconocida. No tengo ni idea de lo que estás hablando. La punta de la cuchilla bajó un poco. ¿No vienes de la Ciudad de Piedra? ¿Ciudad de Piedra? Como te dije antes, soy de un país llamado Japón. Nunca he oído hablar de un país con ese nombre. Supongo que por ahora, al menos es seguro asumir que no has vivido bajo el gobierno de Genos, dijo la chica, finalmente bajando su espada. Sin embargo, la sospecha y la desconfianza en sus ojos permanecieron. Y, sin embargo, podía sentir una mezcla compleja de emociones más allá de ese brillo peligroso en sus ojos. ¿Podría escuchar un poco más de lo que tienes que decir?, preguntó la chica en voz baja. Ven a mi vivienda. Sin embargo, si no desea hacerlo, simplemente puedo dejarlo aquí. ¿Irías e invitarías a un completo desconocido a tu casa? Pronto será de noche. Ya no hay más tiempo para quedarse aquí preguntándote. Déjame decirte que si te quedas aquí en el bosque por la noche sin preparar fuego, morirás. Levantó la funda de cuero a sus pies y le devolvió la espada. Puse mis manos en el suelo y me puse de pie mientras veía esa elegante maniobra. Entendido. Seguiré tu ejemplo, entonces. Ah, por cierto, todavía no nos hemos presentado. Soy Asuta Tsurumi. Asoo. Espacioso. No, Asuta Tsurumi. Asoo Taromi. Bueno, seguro que eres linda, ¿no? La forma en que su expresión facial era totalmente seria solo la hacía aún más adorable. Cierto. Bueno, si eso es demasiado complicado, entonces llámame Asuta. ¿Cuál es tu nombre? Aifa, dejó escapar en voz baja, luego se dio la vuelta para darme la espalda. Ella pudo haber tenido una complexión delgada y alta, pero efectivamente, no era realmente más alta que yo. Ella debe haber sido 1,67 centímetros o más de altura como máximo. Entonces, ¿cómo fue que alguien tan delgada, de una altura tan promedio, podría balancearse alrededor de una cuchilla tan estúpidamente grande con un brazo? Tal vez las personas aquí fueron construidas de manera completamente diferente en términos de fuerza muscular y densidad ósea. Como estaba pensando indiferentemente sobre tales asuntos, me dispararon una mirada de reojo. ¿Qué estás haciendo? Te lastimaste el pie, ¿no? Agárrame del hombro. No te importa. Tenemos poco tiempo. Date prisa y agárrate. Puse mi brazo derecho alrededor del hombro derecho de Aifa, sintiéndome un poco incómodo al respecto todo el tiempo. De repente, su codo llegó volando directamente a mi plexo solar. ¿Quién dijo que podrías abrazarme? Solo te dije que me agarraras del hombro. Ya. Bien, así que eso es todo, ¿eh? Froté mi plexo solar mientras agarraba el hombro izquierdo de Aifa con mi mano derecha. De todos modos, no estaba tan herido en primer lugar, así que este fue un apoyo más que suficiente para seguir caminando. Y además, llevaba una gruesa capa de piel, por lo que mi mano no podía sentir nada más que la rigidez de la piel. ¿Es esa una espada que has escondido allí cerca de tu pecho? Me congelé en el lugar. Cuando traté de envolverla con mi brazo, mi pecho la había tocado. Pero aún así, ¿se las arregló para descubrirlo a través de esa gruesa capa? Eso fue mucho más aterrador que el golpe que le había dado al plexo solar. Me sorprende que lo hayas descubierto en ese instante. Por supuesto, no quiero hacerte daño, así que no te preocupes por eso.
¿Por qué debería preocuparme? Si deseas darme un golpe, entonces, por favor, sé mi invitado, dijo Aifa, lanzándome una mirada increíblemente escalofriante. Cuando lo hagas, mi espada simplemente te cortará la garganta aún más rápido. Si crees que estoy mintiendo, entonces adelante y pruébalo cuando lo desees. Asuta. Y así, terminé dejando ese bosque crepuscular junto a Aifa. Parecía que realmente era casi de noche, ya que estaba oscureciendo. Perdimos mucho tiempo gracias a ti. Deberíamos acelerar un poco el ritmo hasta que estemos fuera del territorio de Hiba. Le pregunté, Hiba. Mientras caminaba inestablemente, agarrándome del hombro izquierdo de Aifa para ayudar a quitar el peso de mi pie derecho lesionado. Hiciste ese peligro para atrapar uno, ¿verdad? ¿Es así como llamas a esos animales que parecen jabalíes? Jabalí. Cierto. Era negro y redondo, y tenían cuernos creciendo por aquí. Eso es un jiba. ¿Viste uno? Lo hice. En realidad, es más que fui perseguido por uno. Y fue entonces cuando terminé cayendo en tu trampa. ¡Qué tonto! Todo el mundo sabe que si eres atacado por una jiba, debes subir a un árbol alto. Sí, bueno, como dije, no estoy familiarizado con lo que se entiende por sentido común, por aquí. Al decir eso, mis ojos se dirigieron al hombro izquierdo de Aifa. Oye, esta capa de piel está hecha de una piel de jiba, entonces. Por supuesto. Soy una de las personas del borde del bosque. Nos ganamos la vida cazando jiba, comiendo su carne y vendiendo sus colmillos, cuernos y pieles. Me lanzó una mirada de disgusto mientras se abría paso con cuidado a través del matorral. Y la gente de la ciudad de piedra se burla de nosotros, la gente del borde del bosque, llamándonos comedores de jiba, punto. ¿Pero por qué? La carne de jabalí es deliciosa. Esto no es nada de lo que alardear, pero durante las vacaciones de invierno de mi segundo año en la escuela secundaria, participé en un campamento agrícola organizado por un club de caza local, así que tuve experiencia manejando carne de jabalí y venado. El estofado de jabalí que tenía en aquel entonces era realmente delicioso. Pero estamos hablando de jiba, no de jabalí. La carne de jiba es dura y tiene un olor fuerte. Y así, aquellos de nosotros que lo comemos también apestan. No apestan. De hecho, estás recubierto positivamente con el aroma más delicioso. El disgusto en los profundos ojos azules de Aifa se hizo aún mayor. Seguro que es difícil manejar chicas de esta edad. Ah, y por el honor de Aifa, no solo estaba emitiendo el aroma de carne y grasa animal. El olor a fruta dulce y hierbas refrescantes era realmente más fuerte en ella, y esos aromas se mezclaban espléndidamente con la tentadora fragancia de carne y estimulaban seriamente mi hambre. No, lo digo en serio. Tengo una nariz bastante buena sobre mí. Esas jibas son definitivamente deliciosos. Estoy seguro de ello. Cuando se trata de comida, no hay buen o mal gusto. Oye, eso duele. Estás tratando de pelear conmigo, como chef en entrenamiento. Sin embargo, de todos modos, no serviría de nada arrojarse sobre mis valores personales de mi propio mundo, teniendo en cuenta la situación. Me concentré en no decir nada que no debería mientras avanzábamos en silencio. 15 minutos después, salimos del bosque y mi campo de visión se abrió de par en par. El sol ya se había puesto alrededor del 80% del camino. Y sobre lo que brillaba esa luz anaranjada que se desvanecía era en un pueblo rústico en un valle. Ah, entonces realmente hay personas viviendo aquí en este mundo. Por alguna razón, me dio un nudo en la garganta. Era difícil saberlo debido a la tenue iluminación, pero había pequeños edificios de madera salpicados sobre las escarpadas paredes de roca que casi hacían que pareciera que una montaña se hubiera partido en dos.
Y de esas innumerables luces rojas flotaban el humo de la cena que se estaba preparando. Mira, no es un olor agradable. El aroma de la proteína animal y lo que probablemente era algún tipo de hierbas o especias flotaba en el aire. Me tomó todo el esfuerzo contener el estómago para que no gruñera, así que no volvería a enojar a Aifa. Es agradable y tranquilo aquí, fuera del bosque. ¿Aproximadamente cuántas personas viven aquí? No lo sé. Bueno, como máximo debería ser alrededor de 500, me imagino. ¿500? Eso es bastante grande. Sin embargo, no parece que haya muchas casas por lo que puedo ver. La gente del borde del bosque tiene asentamientos de norte a sur, repartidos entre el monte Morga y las tierras de Yenous. Tomaría casi medio día caminar desde donde comienzan hasta donde terminan. Entonces fue un territorio muy largo y extendido, ¿eh? Tenía sentido que la densidad de población fuera baja debido a que todo se extendía, pero aún así, no sé si realmente es apropiado llamarlo un asentamiento. Había querido tratar de sacarle más información, pero fue entonces cuando un intruso de repente se metió en nuestra conversación. Hola, Aifa. ¿Cuál es el trato con el niño de aspecto cutre?, gritó una voz profunda y masculina a nuestro lado. Estaba simplemente sorprendido, pero Aifa dio un pequeño tesiach con su lengua. No es asunto tuyo, diga Suun. Por supuesto que es asunto mío. La familia Suun gobierna a la gente del borde del bosque. La gran figura se acercó arrogantemente a nosotros. Era un hombre joven con un aspecto muy similar a Aifa sobre él. Y era alto, probablemente unos 180 centímetros más o menos. Su cuerpo y músculos eran sólidos, y parecía tener alrededor de 80 kilogramos. Su cabello castaño negruzco estaba cortado, su piel era oscura y sus ojos eran azules. Aparte del color de su cabello, se veía muy similar a Aifa. Llevaba una capa de piel y un chaleco de tela sobre su enorme cuerpo, y en su cintura tenía una espada larga y gruesa y un cuchillo pequeño. Incluso más colmillos y cuernos colgaban de su cuello que los de Aifa. El hombre se puso de pie para bloquear nuestro camino, sin siquiera tratar de ocultar la forma en que me estaba mirando. Eres de aspecto extraño, ¿no? ¿De dónde nos saludas? A pesar de su voz grave, tenía una forma de hablar aburrida y desagradable. Y a pesar de que sus ojos eran del mismo color que los de Aifa, se veían mucho más turbios. Fue la segunda persona que conocí después de ser arrojado a este mundo, pero no podría decir que tuve una impresión demasiado positiva de él. Y, sin embargo, el servicio al cliente ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Si alguien así fuera suficiente para ponerme nervioso, nunca lo habría logrado como hijo de un comerciante. Con eso en mente, me preparé para ser lo más cortés posible, pero... Dije que no tiene nada que ver contigo, intervino Aifa antes de que pudiera decir algo. No estoy en deuda con la familia Suun, e involucrarme con personas como tú no es más que un dolor. Es molesto tener que hablar contigo, así que date prisa y saca ese estúpido cuerpo tuyo de mi camino. Diga Suun. ¿Por qué tú? El hombre parecía nervioso, pero Aifa siguió adelante. Si tienes un problema conmigo, te trataré cuando lo desees. Pero de lo contrario, no te muestres ante mí. Eres una verdadera monstruosidad, diga Suun. Y con eso, Aifa comenzó a alejarse. Como estaba apoyada en su hombro, no tuve más remedio que seguirla. Cuando pasamos junto al joven temblando de ira, di un asentimiento modesto. Maldita obstinada mujer, mejor cuídate de que nadie te confunda con una jiba y te golpee la cabeza por detrás. Gritó el joven, claramente habiendo perdido la calma. Arruinó seriamente el paisaje idílico. Me doy cuenta de que puede que no sea el lugar de un extraño como yo para dar una opinión, pero, ¿no sería inteligente tratar a tus vecinos un poco mejor? Ese hombre, diga Suun, trató de aprovecharse de mí al entrar sigilosamente a mi habitación la noche que mi padre murió. Y así,
Lo golpeé hasta que no pudo soportarlo, luego lo tiré al río. Eso me hizo callar. Desde entonces, nadie que viva aquí tendrá nada que ver conmigo, porque le avergoncé al próximo jefe de familia. ¿Me estás diciendo que lo trate mejor? Retiro lo que acabo de decir. Y tampoco debería haberme inclinado ante el demonios, yo también quiero pegarle. Cuando me detuve y quité la mano del hombro de Haifa, ella fue y agarró mi muñeca con mucha fuerza. Sus dedos fuertes y delgados se clavaron firmemente en la piel de mi muñeca. ¿Qué estás diciendo? No tiene ningún mérito golpear a un hombre así. No, pero aún así, es totalmente irracional que te hagan sentir así de aislada. No puedo decir que alguna vez me haya sentido particularmente así. Tratar con personas que no son familiares es simplemente problemático, por lo que honestamente ha sido refrescante, en realidad. Me estaba lanzando una mirada furiosa, mucho más feroz y fría que la del hombre de antes. Pero si hicieras daño a un miembro de la familia Sun, se me consideraría completamente responsable de haber sido el que te invitara aquí. Y si eso sucediera, entonces esta vez podría ser exiliado de la aldea. ¿Pretendes decirme que viva en la naturaleza? Ah, ya veo. Lo siento. No estaba pensando en la posición en la que estabas. Supongo que solo estabas siendo un poco irascible debido al hambre. Y luego, como si estuviera de acuerdo, mi estómago ofreció un gemido. Los hombros de Haifa comenzaron a temblar de nuevo, su agarre aún firmemente en mi muñeca. ¿Estás haciendo eso a propósito? Debería tomar eso como si quisieras ser arrojado al río también. No soy lo suficientemente hábil como para hacer que mi estómago gruñe por orden. Y espera, si quieres reír, solo ríete. Silencio, tú. Haifa apartó mi brazo y comenzó a alejarse a grandes zancadas. Rápidamente extendí la mano y agarré su hombro izquierdo. Y mientras admiraba sus orejas y cuello rojo remolacha y demás, el pensamiento sin rumbo que seguía corriendo por mi mente era que las personas de este mundo realmente son cálidas al tacto, como en casa. La casa de Haifa estaba a menos de 10 minutos a pie. Al igual que los otros, era un edificio de madera aislado construido en un área plana despejada con solo un poco de arbustos. Incluso solo de nuestro viaje aquí, rápidamente noté cuán espaciadas estaban las casas. El área alrededor de la casa de Haifa en particular estaba tan desolada que parecía casi inquietante. Aún así, considerando el atuendo de Haifa y el nombre de gente del borde del bosque, esperaba una vivienda mucho más primitiva. Pero mirándolo de cerca, parecía estar hecho espléndidamente. G. Seguro que vives en un lugar bastante agradable, ¿no? No tenía el atractivo pintoresco de una cabaña de troncos, pero aún así. Las tablas y los troncos cortados uniformemente estaban bien ensamblados, y además, era simplemente impresionantemente grande. Demonios, puede que ni siquiera pierda ante el restaurante Tsurumi en términos de tamaño de la trama. Se había oscurecido bastante, así que no pude distinguir los detalles, sin embargo. En cualquier caso, tenía una estructura bastante única con el techo ligeramente inclinado de derecha a izquierda, y parecía estar hecho completamente usando carpintería, sin clavos ni tornillos. Había un foso de aproximadamente medio metro de profundidad excavado alrededor de la casa, con un tronco cruzando sobre él en la entrada. Supuse que debía haber sido para mantener alejados a los animales, o tal vez dirigir el agua de lluvia. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y entra. Ah, cierto, lo siento. La puerta de la entrada se deslizó hacia un lado, recordándome el tipo que teníamos en Japón. Siguiendo al dueño de la casa, entré nerviosamente en la vivienda. Perdóname. Estaba aún más oscuro por dentro. Pero aún así, podría decir que realmente era espaciosa. Mientras tanto, el suelo tenía pieles oscuras de color marrón rojizo sobre él.
Tan pronto como vi a Aifa quitándose las sandalias de cuero en la entrada con piso de tierra, comencé apresuradamente a hacer lo mismo. Me preocupaba qué hacer con mis calcetines, pero finalmente decidí que no habría ningún daño en solo quitármelos. La sensación del pelaje rígido me hizo cosquillas en los pies un poco. Entonces, escuché un fuerte sonido metálico detrás de mí. Aifa había colocado una gran barra al otro lado de la puerta en la entrada. Ahora, incluso si chillo o grito, nadie vendrá a salvarme. Bueno, de todos modos, volví a mirar a la habitación mientras rezaba para que tales acciones no fueran necesarias para comenzar. Parecía tener alrededor de 20 metros cuadrados. Había grandes ventanas cortadas en las paredes a izquierda y derecha, y aunque no usaban ningún vidrio ni nada por el estilo, tenían barras verticales de madera colocadas a una distancia de aproximadamente 8 pulgadas. Mirando la pared del fondo, vi 3 puertas. Mientras tanto, el techo era bastante alto, pero las vigas estaban expuestas y mostraban que el techo estaba inclinado hacia la izquierda, tal como lo había visto desde afuera. Pensé que estaba construido de esa manera para soportar el viento y la lluvia, pero no estaba muy seguro. Para ser honesto, sin embargo, mi atención estaba más en lo que mi nariz estaba captando que en lo que mis ojos estaban viendo. Parecía que 3 de los ingredientes en el complejo aroma que rodeaba a la niña estaban llenando fuertemente el espacio. En particular, eran los olores de carne, hierbas y especias. ¿Todavía te duele el pie? No, no es nada tan serio. Se siente un poco cálido, pero en realidad no es hinchazón ni nada. Probablemente debería ser mejor para mañana, incluso si no hago nada para tratarlo. Ya veo. Aifa había caminado hacia el centro de la habitación, y ahora parecía que estaba pensando en algo. Quiero escuchar lo que tienes que decir lo antes posible, pero también tengo hambre. Así que por ahora, comenzaré a preparar la comida. Adelante. No tengo nada que ofrecer a cambio, pero se me permitirá participar también. ¿De verdad crees que podríamos mantener una conversación mientras tu estómago está haciendo tanta conmoción? Vamos, no tienes que apretar los dientes y enojarte tanto. Aún así, estaba ciertamente agradecido por la oportunidad de comer una comida adecuada de forma gratuita. Quiero decir, si tuviera que sentarme en una habitación llena de este delicioso aroma mientras ella comía sola, podría haber acabado desmayándome. Entonces, llegó el momento de preparar la cena. Por supuesto, solo había puesto un pie en esta casa por primera vez, pero pude ver una configuración cerca de la ventana en el lado derecho que parecía ser para ese propósito. Era el único lugar que no tenía alfombras de piel, sino piedras pequeñas dispuestas en un cuadrado de unos 2 metros por cada lado. También había rocas amarillas dispuestas cuidadosamente en forma trapezoidal. Ese pedestal a la altura de la cintura tenía un agujero abierto de par en par en la parte delantera, y en lo alto estaba una gran olla de metal negro brillante. Parte 3. Era solo un poco primitivo en la naturaleza, pero claramente era una estufa. A un lado estaba lo que parecía ser una delgada pila de leña. ¿Eso significaba que este enorme salón también funcionaba como cocina? Tal vez tenían la costumbre de que todos se ayudaran a cocinar y luego comieran juntos. Y sin embargo, el único que podía ver en este momento en esta gran sala era Aifa. Ahora que lo pienso, ¿dónde está el resto de tu familia? Ya te dije que mi padre falleció, ¿no? Y mi madre murió aún más atrás, declaró sin rodeos Aifa mientras vertía agua de la jarra al lado de la estufa en la olla. No tenía idea sobre la lógica o el sentido común de este mundo, así que todo lo que pude decir fue, ya veo. Mientras tanto, Aifa había encendido la estufa. ¿Qué tipo de técnica de ignición había usado ella? Desearía haber visto. En cualquier caso, la habitación se iluminó gradualmente. ¿Por qué estás parado allí como un idiota? Estás siendo una molestia, así que date prisa y siéntate ya. Cierto, ¿Dónde debería sentarme? Lo siento,
Pero realmente no sé nada sobre la cultura o las costumbres de esta tierra. Aifa se levantó de la estufa y me lanzó una mirada perpleja. ¿Quién demonios necesita cultura para decirte cómo sentarte? ¿Realmente eres un hombre extraño? Cuando noté la luz de pequeñas llamas provenientes de cada una de sus manos, eso desvió un poco mi atención. Ella se aferraba a las asas de los pequeños candelabros en los platillos. Eran la tercera pieza de metalurgia que había visto desde que vine a este mundo, después de la espada y la olla de Aifa. Además de eso, definitivamente estaban hechos con sebo, ya que llenaban la habitación aún más con un aroma que incitó mi apetito. Aifa recorrió la habitación colocando las velas frente a las ventanas. Luego se quitó suavemente la capa de piel que se había puesto sobre los hombros. La habitación se iluminó significativamente, enfocando claramente las delgadas extremidades de Aifa, y luego mi corazón repentinamente dio un vuelco sin siquiera pensarlo. Quiero decir, ella no tenía nada más que su cintura y pecho, y luego ese collar. Estaba tan expuesta como lo estaría si usara un traje de baño o solo su ropa interior. Y quiero decir, no importa cuán insociable pueda ser, ella todavía era una mujer, y una belleza bastante hermosa. Tenía un cuerpo cuidadosamente templado a pesar de su esbeltez, dando la impresión de un látigo de cuero flexible, que combinaba exquisitamente con los elegantes y femeninos contornos de su cuerpo, y, ¿cómo debería decirlo? Ella era simplemente hermosa y encantadora. Ese hecho solo me golpeó aún más fuerte ahora que ella se había quitado esa capa sin refinar. Oye. Sí. ¿Qué pasa? No vayas gritando así. Entregue esa cosa que ha escondido cerca de tu pecho. Aifa me lanzó una mirada fulminante mientras colgaba su capa de piel en la pared y sostenía su gran espada debajo de ella. No es como si un hombrecito pálido como tú pudiera hacerme daño incluso con una espada. Pero aún así, es costumbre de la gente del borde del bosque que cuando visites la casa de otra persona, confíes tu arma al dueño de la casa. Estaba sin palabras. Aifa se acercó a mí, sus ojos se entrecerraron de una manera muy levemente peligrosa. Y todavía tenía un cuchillo colgando de su delgada cintura. ¿Necesitas que te lo vuelva a decir? Si tiene la intención de cumplir con las costumbres de la gente del borde del bosque, entonces entregue esa espada. Espera un segundo, por favor. Eso debe ser para mostrar su confianza el uno en el otro, ¿verdad? Aifa extendió su mano izquierda en silencio. Después de 3 segundos de vacilación, me decidí. Bien. Pero esto es increíblemente valioso para mí. Y es más delicado que el tipo de cuchillas hechas para la caza, así que, podrías manejarlo con el mayor cuidado posible. ¿Te estás burlando de mí? Ninguna de las personas del borde del bosque manejaría una cuchilla de forma inadecuada. No, eso no es lo que quise decir. Es solo que si el borde se astilla o algo así, será realmente difícil de reparar. Mientras entiendas todo eso, entonces está bien. Saqué el cuchillo que previamente había escondido cerca de mi pecho y se lo ofrecí a Aifa, que lo manejara primero. Esta vez fue el turno de Aifa para detenerse en seco, mientras miraba el mango de ébano. ¿Es esta espada un recuerdo de tu familia? Sí, bueno, algo así. En realidad fui yo quien fue y murió, pero aún era cierto que nunca nos volveríamos a ver. Aifa me quitó el cuchillo y lo sostuvo cerca de su pecho, luego entró más en la habitación. Ninguna de las personas del borde del bosque trataría a la familia inadecuadamente. Susurró en voz baja, luego abrió la puerta más a la derecha y desapareció dentro. Cuando reapareció, Aifa llevaba una montaña de ingredientes en lugar de mi cuchillo. Mientras observaba con gran interés, ella se acercó a la estufa. Mirando de cerca, la maceta era bastante considerable, con un diámetro de alrededor de 60 centímetros y una profundidad de 30. Era profunda con un fondo redondeado, se veía como si alguien hubiera cortado la parte superior de una esfera.
Y el agua que llenaba esa esfera hasta la mitad ya estaba hirviendo. ¿Qué deseas? Todavía tomará algún tiempo antes de que esté listo, así que solo toma asiento. Es solo que mi familia trabaja en la industria alimentaria, por lo que no puedo evitar estar interesado en la cocina de este mundo. Aunque Aifa me lanzó una mirada seriamente dudosa, pero en lugar de quejarse más, simplemente depositó los ingredientes que sostenía a sus pies. Seguro que se ve muy lujoso. Había dos tipos diferentes de verduras allí que nunca había visto antes en mi vida. Uno de ellos era de un color verde realmente vibrante, pero por lo demás parecía una cebolla grande. Pero, ¿qué era exactamente el otro, sin embargo? Si me viera obligado a decir a qué se parecía la pequeña y grumosa esfera del tamaño de un puño, tendría que decir que era como una papa. Y, sin embargo, era una especie de color crema. Además carecía por completo de los ojos que esperarías de uno de esos. Tal vez no creció bajo tierra. Sin embargo, todo lo abrumador fue el trozo de carne allí sentado. Con toda probabilidad, era de ese pseudo jabalí, el jiba. La pierna parecía que ya se había usado un poco, pero todavía había mucha carne alrededor del muslo. La carne sola debe haber pesado al menos 5 kilos. La piel se había despegado suavemente, revelando la carne roja debajo, que había sido espolvoreada con lo que parecía casi una especie de viruta de madera negra. Teniendo en cuenta el poderoso olor a pimienta negra que flota en el aire, debe haber sido una especie de especia utilizada para conservar los alimentos. El trozo de carne solo estaba colocado sobre una hoja grande y lisa que me recordaba a las de un árbol de caucho indio. Las verduras, mientras tanto, se colocaron en el suelo. Parecía que este plato iba a tener un gran volumen. Lujoso. Realmente no sabes nada acerca de cómo vivimos nosotros, la gente del borde del bosque, ¿verdad? Dijo Aifa sin una pizca de diversión en su rostro, mientras comenzaba agarrando la carne. Lo sostuvo sobre la olla humeante con un agarre bajo la mano, sosteniéndolo justo debajo del casco. Me preocupaba que ella pudiera estar preparándose para tirarlo como está, pero en cambio sacó el cuchillo que estaba en su cadera y comenzó a cortar trozos de carne de jiba. La forma en que se estaba afeitando en la superficie de la carne me recordó a alguien con un puesto de brochetas. Los cortes de carne en rodajas finas cayeron al agua hirviendo, luego casi pareció bailar dentro de la olla. Aparentemente, estaba priorizando las partes condimentadas de la carne, ya que cada vez más el rojo debajo se estaba exponiendo. No importaba cómo lo mirara, claramente era un cuchillo de caza, pero en realidad parecía ser bastante afilado. Tenía alrededor de 20 centímetros de largo y unos 8 milímetros de espesor. La parte posterior de la hoja era irregular como una sierra, dando a todo el ambiente la sensación de un cuchillo de supervivencia. Al igual que esa espada salvaje de antes, tenía cuero envuelto alrededor para evitar resbalones, pero carecía de cualquier tipo de protección. Y ahora, ese cuchillo de caza estaba cortando trozos de carne. ¡Qué maravilla! Una forma rústica de cocinar. Pero quiero decir, yo también fui el heredero de un restaurante. No tenía ningún interés en la cocina hoity-toity de las pomposas élites del mundo culinario, y no me importaba cómo se preparaba algo, siempre que fuera sanitario. Cuando se trata de cocinar, lo único que importa es si un plato es sabroso o no. Diablos, la única razón por la que me importa la presentación es porque hace que un plato se sienta más sabroso. Y tener en cuenta el saneamiento es importante porque simplemente no tiene sentido si su plato daña a alguien, no importa cuán delicioso sea. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es: ver a Aifa afeitándose la carne con una mano experta estaba despertando seriamente mi hambre. ¿Por qué te ves tan feliz? Oh, es solo que parece que será realmente sabroso. Cuando se trata de comida, no hay buen o mal gusto. Después de pronunciar esas duras palabras una vez más, Aifa bajó la tapa de la olla. Bueno, digo, tapa, pero era más que una tabla cuadrada. Y luego colocó una piedra grande y plana encima, probablemente como un peso.
Aifa devolvió las sobras de carne roja de Hiba a la despensa, comprobó la temperatura y asintió con satisfacción. Luego, se volvió y me miró. La carne tardará un tiempo en cocinarse. ¿Te importaría contarme tu historia mientras esperamos? Correcto, bueno, no es una historia muy fácil de digerir. Pero supongo que deberíamos eliminar este dolor, respondí. Aifa dio un humph y se sentó junto a la estufa, con una pierna erguida y la otra cruzada detrás. Era una pose verdaderamente varonil, bastante inadecuada para una mujer tan escasamente vestida. ¿Te importa si me pongo un poco más cómoda también?, le pregunté. Después de sentir un poco, aflojé las cuerdas de mi delantal. La temperatura por aquí era probablemente la misma que a principios del verano en Japón. Y con la estufa encendida, eso significaba que estaba empezando a sentir bastante calor en esta habitación. Aún así, ahora que me había quitado el delantal y había expuesto la camiseta debajo, el aire nocturno que soplaba por las ventanas se sentía realmente refrescante. ¿Qué atuendo extraño tienes? Nunca he visto a nadie vestirse así, incluso en la ciudad. Sí, bueno, supongo que tiene sentido. Y quiero decir, esta es la primera vez que veo a alguien vestido como tú también. Tomé asiento también sobre la alfombra de piel rígida, justo enfrente de Aifa. Entonces, ¿qué quieres preguntarme? Sin embargo, para ser sincero, no entiendo lo que sucedió, así que no sé qué buena explicación podré ofrecer. ¿De dónde vienes? Esa fue la segunda vez que me hizo esa pregunta. Supongo que no llegaríamos a ningún lado si respondiera que era de la prefectura de Chiba en Japón otra vez. En la tenue luz, miré directamente a los ojos salvajes de Aifa y dije, Aifa. Me salvaste la vida y me invitaste a tu casa. No tenía a dónde ir, pero me acogiste y me trataste amablemente, por lo que estoy muy agradecido. Esa es la verdad absoluta. Aifa inclinó la cabeza como para decir, y... Entonces quiero contarte todo. Y luego puedes tomar tu decisión después. Y así, terminé contándole todo lo que me había pasado, aunque no lo entendí yo mismo. Le dije que viví durante 17 años en un país relativamente pacífico. Ese día llegó la tragedia y terminé saltando al fuego. Que pensé que había muerto, solo para despertarme en ese bosque antes como si nada de eso hubiera sucedido. Y que este lugar se parecía mucho al mundo del que había venido, pero que parecía fundamentalmente diferente de alguna manera. Supongo que todavía existe la posibilidad de que me arrojen a alguna parte desconocida de mi propio mundo. Pero eso no resolvería el mayor problema de cómo estoy vivo y pateando cuando se suponía que debía estar muerto. Demasiadas cosas simplemente no coinciden. Admití, expresando las dudas que habían estado dando vueltas adentro. Por ejemplo, toma las palabras que estamos hablando en este momento. Nunca has oído hablar de Japón, ¿verdad? No lo sé. Correcto, ese punto solo es completamente incomprensible para mí. Quiero decir, en mi mundo sería impensable que alguien que no sabía de Japón hablara japonés con tanta fluidez. Entonces, ¿cómo es exactamente que podemos conversar de manera tan fluida como esta? Aifa simplemente se sentó allí en silencio. Entonces, no solo ustedes, personas del límite del bosque, viven en este mundo, ¿verdad? También está esa, ciudad de piedra, y, reino occidental, ¿sí? ¿Sobre qué tan grandes son? No tengo negocios con la ciudad de piedra. Solo he ido tan lejos como la ciudad en el exterior de los muros de piedra para vender cuernos de jiba y colmillos. Cualquier otra cosa que pueda decirte sería más de rumores, respondió Aifa en voz baja después de un poco de contemplación. He oído que el duque Genos gobierna sobre miles dentro de los muros de piedra, y los ciudadanos gobernados por el reino occidental de Selva superan en número a las estrellas. Sí, eso es bastante grande. ¿Sabes qué tipo de dios adora la gente de la ciudad de piedra y cosas así? Aifa me devolvió una mirada dudosa en respuesta. Obviamente,
La gente de la nación de Selva adora al dios occidental, Selva. Hay 4 grandes reinos en el continente Amuseorn, cada uno con su propia deidad principal. Sin la protección divina de los dioses, el pueblo de Amuseorn no podría existir. Después de todo, un hombre sin un dios es poco más que una bestia. No estás tratando de decirme que ni siquiera sabes tanto, ¿verdad? Desafortunadamente, ese es el caso. Nunca he oído hablar de continentes, reinos o dioses que se llamaran así en mi vida, dije con una sonrisa incómoda mientras me rascaba la cabeza envuelta en una toalla. Todavía había una pequeña posibilidad de que tal vez fuera lo suficientemente denso como para nunca haber oído hablar de una tribu de 500 cazadores o de que hubiera jabalíes con cuernos, pero, simplemente no hay manera. Parece que tengo mi respuesta allí. Bueno, pensé que esa posibilidad era una posibilidad remota desde el principio y que me había dado por vencido, así que no era exactamente un shock en este punto. Aún así, significaba reconocer que no quedaba ni una pizca de posibilidad de que alguna vez volviera a ver a Reina o a mi viejo. Miré directamente a los hermosos ojos azules de Aifa y dije, permítanme expresar mi conclusión actual. Ya sea por un capricho piadoso o lo que sea, fui enviado aquí desde otro mundo. Y tal vez es el trabajo de alguna fuerza invisible que también podemos comunicarnos. Ya sea el pasado lejano, el futuro lejano, un mundo paralelo que evolucionó de manera diferente, o simplemente uno en alguna dimensión diferente. En cualquier caso, este no es el mundo donde nací y crecí. Soy un visitante de un mundo diferente, me forcé a salir torpemente mientras mis hombros caían. O eso, o simplemente soy un idiota gigante que se golpeó la cabeza o algo así y comenzó a pensar que ese era el caso. Esas son las 2 únicas ideas que tengo. Entonces admites que estás loco. De ninguna manera. Para mí, esos 17 años que he vivido son todo lo que tengo. Si todo eso es solo una mentira, entonces, ¿dónde me deja eso? Me forcé a salir mientras contenía un suspiro. Eso fue todo lo que pude decir al respecto. Solo para estar seguro, no hay otras personas como yo ahí afuera, ¿verdad? Como si todas las personas que murieron en mi mundo renacieran aquí. Como si algo tan estúpido pudiera ser verdad. Sí, quiero decir, si las cosas funcionaran así, este mundo estaría desbordado de muertos. Copié a Aifa levantando una rodilla, luego apoyé la barbilla sobre ella. De todos modos, eso es todo lo que tengo que decir. Te dejo a ti decidir qué hacer conmigo. Entendido. Aifa me disparó una última mirada y luego se levantó gradualmente. Bueno, ya es hora. La carne debería estar casi lista. Con eso, Aifa quitó el peso de piedra y la tapa de la olla, haciendo que saliera vapor blanco. Hombre, eso huele sabroso. Me puse de pie y miré con entusiasmo sobre el hombro de Aifa hacia la olla. El agua y los trozos de carne bailaban positivamente en su fondo redondeado. Y el vapor era impresionante, pero también lo era la forma en que estaba haciendo espuma. Era como si alguien hubiera arrojado jabón allí o algo así. Oye, la comida también es importante, naturalmente, pero hemos terminado de hablar en serio. Esa pregunta me ganó una mirada cercana y personal. Eres un visitante de otro mundo. O eso, o una persona loca que piensa eso. Entiendo todo eso. Entonces crees mi loca historia. Al menos, puedo decir que no estás tratando de engañarme. Aifa de repente desvió la mirada, se agachó y tomó el vegetal con forma de cebolla a sus pies. Luego comenzó a cortarlo mientras lo sostenía en la mano. Y aunque el interior era tan verde como el exterior, en realidad era como una cebolla. Primero Aifa despegó la capa externa delgada y seca y la arrojó a la olla. Luego siguió con eso simplemente cortando la verdura en 2 y tirando los trozos también. No eres un mentiroso masivo. En otras palabras, probablemente estés loco. Splash,
Explos. Ella arrojó alrededor de 5 o 6 de las pseudo cebollas en total. Mientras miraba esa vista, como una especie de olla hirviendo del infierno, murmuré, gracias. ¿Por qué me estás agradeciendo? ¿Estás feliz de alguna manera de que te llame loco? Sí. O al menos, es mejor que ser llamado mentiroso. Quiero decir, significa que crees lo que te dije, más o menos. Realmente no te entiendo, dijo Aifa, sonando un poco molesto. A continuación, agarró una de esas pseudopapas color crema. Esta vez ni siquiera despegó la piel, sino que solo le dio una sola rebanada por el centro y luego la metió en la olla. La olla en sí era bastante profunda, pero la espuma burbujeaba hasta el borde. Mientras agitaba el brebaje con lo que parecía una maja de madera gruesa, Aifa me disparó otra mirada hostil. Entonces, ¿qué piensas hacer a continuación? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿cómo planeas vivir tu vida de aquí en adelante? ¿Vas a buscar un camino de regreso a tu viejo mundo? No sé, quiero decir, incluso si hay un camino de regreso a mi viejo mundo, podría arrojarme de vuelta al centro de ese infierno. Y si ese fuera el caso, regresaría para quemarme de inmediato. Si hubiera una posibilidad de que pudiera devolverle el cuchillo de mi viejo, tal vez valiera la pena arriesgar mi vida. Pero si terminaba como un montón de cenizas, también lo haría el cuchillo. Bueno, de todos modos, todavía no lo tengo todo resuelto todavía. Y oye, puede que no tenga nada que ver con lo que quiero, y de repente podría ser arrastrado de regreso a mi viejo mundo. En cualquier caso, no tengo idea de qué causó este fenómeno loco en primer lugar, por lo que prácticamente nada más que pueda pasar me sorprendería en este momento. Ya veo. Si te arrepientes de haber tenido tanto dolor en el trasero, entonces simplemente adelante y dilo. Me iré de inmediato si es necesario. El clima por aquí parece bastante adecuado para acampar al aire libre, afortunadamente. Si pasas la noche afuera, el jiba te pisoteará hasta la muerte y el mund devastará tu cadáver. Por la mañana, solo quedarían tus huesos, declaró sin rodeos Aifa en respuesta. Y además de eso, Diga Suun nos vio a ti y a mí juntos. Ni siquiera tienes idea de cosas como los 4 grandes dioses, y si vas y rompes involuntariamente algún tipo de tabú serio, la responsabilidad recaerá directamente sobre mí. Pero eso no es. Por el momento, asegúrate de no dejar de verme, me advirtió Aifa con una voz bastante molesta mientras agitaba la olla hirviendo, luciendo como una bruja de un cuento de hadas. Como mínimo, explicaré lo básico de este mundo y las leyes del borde del bosque en esa cabeza tuya. Después de eso, puedes seguir adelante y morir en una zanja por todo lo que me importa. Entendido. En serio, gracias Aifa. Oye. ¿Por qué estás inclinando la cabeza así? ¿Te gusta que te digan que mueras en una zanja o algo así? Quiero decir, es mejor que te digan que te vayas, respondí, asegurándome de no sonar demasiado serio. Además de eso, también retrocedí un paso de Aifa. De alguna manera tuve la sensación de que terminaría incapaz de evitar abrazarla si la miraba desde tan cerca. Estaba tan preocupado por mi futuro. Estaba tan desesperado por haberlo perdido todo. Y Aifa había sido quien me dijo que me quedara con ella, y me dijo que no era mentirosa. Aunque estaba atrapado asumiendo este ridículo destino, estaba eternamente agradecido de que la primera persona que conocí en este mundo fuera esta mujer amable y terca. Se terminó de cocinar. Murmuró Aifa, todavía sonando un poco enojada cuando me dio la espalda. Esta vez atravesó la puerta del medio, y cuando regresó, tenía 2 juegos de cuencos profundos y algo parecido a las cucharas de sopa chinas, además de un cucharón elíptico. Naturalmente, todos estos eran de madera. Aifa usó el cucharón para recoger el contenido de la olla, que ahora era de color blanco puro por dentro gracias a todo el vapor y la espuma. Luego lo vertió en uno de los cuencos y me lo entregó sin decir una palabra. Gracias.
Puede que haya estado lleno de emoción, pero mi estómago todavía estaba vacío. Y así, felizmente lo acepté, luego me senté en la piel. Mientras Aifa preparaba su propia porción, observé con entusiasmo el contenido de mi tazón. Era una sopa espesa y blanca que se parecía a la sopa de almejas, pero tenía el olor distintivo del estofado de jabalí. Y aquí y allá a través de la superficie blanca, divisé trozos marrones de carne y vegetales verdes. Los trozos de la pseudo cebolla parecían tener el tamaño adecuado, pero la pseudo papa no se veía por ninguna parte. ¿Se había ido seriamente y se había desintegrado en tan poco tiempo? Ahora que lo pienso, el caldo era en realidad el mismo tipo de color crema que esas pseudopapas habían sido. Bueno, pueden parecerse, pero en realidad no son cebollas y papas. Sin embargo, ¿a qué saben exactamente? Estaba un poco preocupado por el hecho de que ella no había sacado nada de la escoria a pesar de cuanto había burbujeado. Pero bueno, cuando estaba en Roma. Y quiero decir, mientras que la llamada escoria puede ser un apagado sabor que arruina un plato, también puede ser un verdadero paquete de sabores también. No sería correcto decir que era el tipo de cosas de las que siempre debes asegurarte de deshacerte. Y además, este lugar debe tener sus propios métodos de cocina. Sería muy presuntuoso que alguien de otro mundo como yo interfiriera. Mientras pensaba en todo eso, Aifa también se sentó. ¿Por qué no estás comiendo? Decidiste que realmente no estás dispuesto a comer jiba después de todo. De ningún modo. Es solo la costumbre en mi mundo que todos deberían comer juntos. Y esto se ve absolutamente delicioso, en serio. Después de encogerse de hombros y parecer que no le importaba lo más mínimo, Aifa murmuró algo por lo bajo y luego comenzó a comer. Con eso, dije, gracias por la comida. Y tomé mi cuchara de madera en la mano. Recogí los trozos marrones de carne y sopa blanca juntos, comenzando mi primera cena en este nuevo mundo. Me llevé la cuchara a la boca, dando gracias a la abundancia de este mundo y a Aifa por cocinar la comida. Y luego, grité, ¡qué asco!